Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo en el nombre de la tierra, pertenencia y desplazamiento, durante el cual nuestra invitada especial, la reconocida cineasta y actriz Nuria Frigola, estará conversando con Ariel Escalante, director de la película Domingo y la Niebla, Lucas Bambosi, director del documental Labra, y Paz Encina, directora de la película EAMI. Las tres películas forman parte de la competencia de ficción y de documental, respectivamente, en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero, quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador, El Comercio, también a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Sin más preámbulos, les dejo con Nuria Frigola, Ariel Escalante, Lucas Bambosi y Paz Encina. Muchas gracias, Katy. Un placer estar aquí con ustedes, Paz, Ariel, Lucas. Espero que podamos conversar y compartir un poquito alrededor de los temas que tocan sus películas. Como ya he adelantado y por el título de la mesa, las tres películas tienen varias cosas en común. Sé que entre ustedes no se han visto las películas, pero tienen muchos temas y muchas formas también en común. Pero las tres tienen algo central, que es que son tres historias de personas o comunidades que se resisten a abandonar sus territorios, ¿no? De alguna forma son historias de resistencia. Domingo y su necedad de no vender la casa ni el terreno para la carretera pese a todas las amenazas. En EAMI, la comunidad, me cuesta decir todo el nombre, los Ayoreo Totobiegosode, y su persistencia a pesar del desplazamiento, de todo lo sufrido, su resistencia cultural también. Y en Labra conocemos diferentes formas de resistencia, algunas más activistas, otras como más abnegadas, pero son siempre personas que se resisten, o desde la memoria, que se resisten a dejar la tierra. La primera pregunta de rigor en una conversación de ese tipo es: ¿cómo surgen estas historias de resistencia? ¿Por qué deciden contarlas? Y de alguna forma, ¿en qué medida ustedes se ven reflejados en estos personajes? ¿Qué historia de ustedes está en esta historia de resistencia que cuentan? Invito quizás a Paz a responder primero. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad yo comienzo a trabajar en EAMI por una cosa fortuita. Yo no tenía pensado trabajar con una comunidad indígena y tampoco tenía pensado hacer una película sobre el territorio. Yo en realidad quería hacer una película de amor y me dijeron que en la comunidad había una historia de amor que me iba a interesar, y yo voy entonces buscando esta historia. Y llego al líder de la comunidad, a Lloreo, y me dice muy claramente, me dice: sí, esa historia que vos buscas está acá, ocurrió aquí, pero a nosotros no nos interesa hablar de eso. Y yo digo, bueno, y digo, bueno, entonces, ¿de qué quieren hablar? Pero también por una cuestión de curiosidad, sin siquiera pensar que me involucraría. Y me dijo: nosotros necesitamos que nos ayudes, y que nos ayudes a hablar sobre lo que implica para nosotros dejar nuestro territorio. Y empiezo entonces a hacer la película pensando que quizá iba a ser como un ensayo de 40 minutos, algo más corto, y después me involucro y termina siendo EAMI, ¿verdad? Que también, por un lado, la tierra es como el problema histórico, digamos, en relación, creo que en toda Latinoamérica es como una constante, de que el problema de la tierra es un problema conflictivo. Acá sobre todo se da a partir de 1932, porque hay una cantidad de tierra mala vida, y además ese poco territorio que no es tierra mala vida se quiere deforestar. Entonces, la verdad que a mí me importa mucho lo que es la temática social, y me involucré y allá fui a EAMI. Y un poco
después también compartiendo con ellos, porque estuve mucho tiempo en la comunidad, mucho tiempo compartiendo con ellos. Claro, uno siempre se pregunta qué es lo que tenemos en común. Lo que teníamos en común era la pérdida también. Entonces, para mí fue como, en algún punto también algo muy orgánico. No sé, muchas veces me preguntaron algo que para mí era como muy colonizador. Me preguntaban, ¿y cómo es trabajar con el otro, con la idea del otro? Yo le decía, me parece muy colonizadora la idea del otro, porque yo no sentía además eso. Yo sentí como algo muy orgánico, muy fluido y no sé, no fue una cosa compleja para mí. Gracias. Después, más adelante te voy a preguntar sobre este proceso de co-creación, porque está en los créditos y porque se intuye en toda la película que ha sido algo hecho junto, ¿no? Y que tú no eras probablemente coñoñe, ¿no? Coñoñe es el foráneo. Sí. Es imposible hacer un trabajo así desde una mirada colonial, ¿no? O antropóloga, por así decirlo, externo. Gracias, Paz. En el caso de Lucas, a mí me pregunté desde el inicio, porque en la película de Lucas hay una narradora conductora, que no es Lucas, creo. Entonces, la pregunta de cómo llegó esa historia a ti y cómo esa historia de resistencia que cuenta Tania, se llama, si no recuerdo. Camila, perdón. Entonces, ¿cómo esa historia llega a ti? ¿Y por qué y cómo es encarnada por Camila? Eso me generó mucha curiosidad también. Bueno, gracias. La pregunta me parece así esencial para un poco como tocó Paz encima, como un pensamiento hay que refletir, hay que pensar un poco para responderla. Perdona por el portuñol, mejora un poco, creo, en algunos minutos. Bueno, yo vivo en São Paulo hace 25 años, más o menos, pero viví casi toda mi vida en una región que se llama Minas Gerais, un estado donde se minera. Las minerías están en toda parte, la minería de hierro principalmente. Y en 2015 yo estaba ahí en el final de año y encontré una amiga guionista, ¿no? Y que hablábamos de una catástrofe que hubo en 5 de noviembre de 2015. Estábamos ahí y hablábamos, vamos a hacer un documental sobre esto, vamos, ¿por qué no? Hacemos algo. Pero pensábamos también, bueno, hasta que tengamos los recursos para hacerlo, hasta que nos aplicamos en recursos que hay, se tardará mucho, como 4 años para que la película se haga. Y pensamos, bueno, vamos a introducir elementos ficcionales. Y esos elementos ficcionales son elementos muy conectados con mi vida y con la vida de la guionista, que vivíamos ahí en esta parte con minerías de hierro en toda parte, que se sienten alrededor de Belo Horizonte, que es la capital del estado. El estado se llama Minas Gerais. Es como que un estado que tiene como que un destino, como desde el nacimiento, desde la origen, como un propósito de explotación, de extracción de minerios. Primero, en la colonización por diamantes, oro, plata y ahora hierro y otros minerales. Bueno, y se pasaron otras tragedias, otras tragedias criminosas, una en 2019 que en 2015 era la más grande, en 2019 otra mucho más grande. Y esto no va a ser la última, lamentablemente, porque así está como que la cuestión de las
mineradoras internacionales explotando los minerios. Solo un otro dato es que, bueno, desde hace mucho estoy involucrado en los llamados nuevos medios de comunicación, como que el video arte, pero también medios interactivos y conexiones con medios móviles, coordinando festivales, charlas, escribiendo, dando clases. Las tecnologías me interesan, pero las tecnologías están siempre y cada vez más involucradas con la extracción de minerales. Y estos minerales producen, la búsqueda de los minerales producen problemas sociales, destrucción, sí, económicos en toda parte, en Congo, en Colombia, en Chile, en Brasil, y esto hay que discutir, hay que hablar de esto. Entonces, es la forma como encontramos de hablar de esto. Y no soy yo, de verdad, Camila es un personaje que sigue por partes, es como un road movie, donde Camila se va aprendiendo, se va conociendo lo que se pasa, porque estaba fuera de Brasil. Bueno, pasé muchos años haciendo trabajos que se llaman de autorales. Y esto tenía mucho que ver con una juventud que tiene ganas de ponerse, hablar de sí. Y ahora no más. Ahora hay que hablar de otras cosas más importantes que lo ego, que el de sí propio. Es un poco esto. Ya, muchas gracias. Entonces es tu primer trabajo como en que no te pones tú como narrador, entiendo. No conozco tus otros trabajos, mil disculpas. Te has sacado del juego, por así decirlo. No exactamente, porque me hablaba de videoarte que ha producido en los 90, 2000 y pico, pero este es mi cuarto largo y los largos que he hecho son documentales, entonces no estoy ahí, pero hay en alguno de ellos como que hay mi voz, hay la presencia del director. Y hacer como lo hicimos, el director tiene que salir de todo, porque en el final, quien hace la dirección de la escena es la actriz, la persona que está ahí. Si, dependiendo de la respuesta que la gente, que no son actores, se dan a ella, a Camila, ella tiene que decidir por sí sola si sigue por un camino u otro. Es como dejar la personaje en una condición de descubierta. Ella tiene que decidirlo. Entonces la dirección acontece antes de la escena, de la puesta en escena, cuando se llega ahí. Pero es un poco, es como sacarse de la condición de la necesidad de que el director tiene que poner sus cosas ahí. Hay muchas cosas mías, pero no están explícitas. Muchas gracias. Y Ariel, en tu caso, esa carretera es todas las carreteras de Costa Rica, es una carretera en particular. ¿Cómo llegó ese deseo de contar esa historia o qué la inspiró? Bueno, primero que todo, hola a Sí. todos, un gusto estar por acá. Hola Lucas, hola Paz, un gran gusto participar con ustedes en esto. Pues mira, a mí me pasó algo parecido a lo que relataba Paz, que fue que yo quería hacer una película, esta es mi segunda película de ficción, ¿no? Yo ya había tratado el tema del duelo en mi largometraje anterior, lo había hecho en mis cortos, lo quiero seguir haciendo, no es un tema como que todavía no lo he superado ni me ha superado a mí, creo yo, espero. Y quería hablar de este hombre mayor con sus tendencias machistas que está sufriendo este duelo y quería meterle la onda sobrenatural, ¿no? Entonces hablar de esta niebla que viene y que trae el espíritu de
de su esposa fallecida, ¿no? Eso era lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y en ese momento, ponele que yo empecé a escribir sinopsis en el mes de febrero de 2019, ¿no? En el mes de mayo asesinan a un líder indígena en Costa Rica que estaba que estaba involucrado en un conflicto de tierras, ¿no? Su nombre es Sergio Rojas, y él estaba defendiendo, pues, retomando tierras de la comunidad China Quichá, que es en el sur del país, ¿no? Que es un territorio que la burguesía ha estado rematándose entre ellos desde hace años, ¿no? Robando esas tierras. Y pues se da este asesinato y las autoridades costarricenses no reaccionan, ¿no? Como debiera ser, ¿no? No le dan, pues, la atención que merece, ¿no? Y lo tratan como un conflicto de sociedad civil, así fue como le dijeron, ¿no? Y pues justamente eso viene cuando estoy empezando a escribir esta película y dije, de esto es de lo que hay que hablar, ¿sabes? Si no están hablando de esto, quienes tienen que hacerlo, pues nos toca a nosotros, ¿no? Y pues fue muy como inspirador, ¿no? El hecho de empezar a hablar de esto y empezar a hablar. Costa Rica es un país que me voy dando cuenta, o sea, digo, lo sabía desde hace mucho tiempo, pero me voy dando cuenta de esta necesidad porque es un país donde se piensa que estas cosas no suceden, ¿no? O sea, pues en mi película decidí entablar una dinámica de intimidación paramilitar conectada con una institucionalidad de un progreso que es un fantasma que está muy presente en mi país, por eso es como es, ¿no? Desde que inició la época neoliberal en los 80s, que es el progreso, y el progreso no se para, y el progreso es lo que nos hace distintos al resto de América Latina, al resto de Centroamérica, ¿no? Entonces, como que todo esto se fue conjugando de esa manera, y ese fue un evento, digamos, como que me lanzó muchísimo a querer hablar de esto, de esta manera, ¿no? Pero a Sergio Rojas lo viene a suplantar después de su muerte Jerry Rivera, como líder comunal indígena en defensa de estas tierras. Un año después, en el 2020, él es asesinado también, ¿no? Por la misma cuestión, ¿no? Entonces, de repente es como, me pasa que empiezo a conversar con gente, estamos haciendo esta película, la vamos a hacer así, no sé qué, no sé cuánto, y en algún momento le enseñé a alguien el guión, y me dice, y esto lo quiero tratar con todo respeto, ¿no? Claramente, me dice, es que no te lo creo, porque es Costa Rica, te lo creería si fuera otro lugar, te lo creería si fuera en Brasil, te lo creería si fuera en Colombia, te lo creería si fuera en México, pero no en Costa Rica. Aquí estas cosas no pasan, ¿no? Y es como, man, ves las noticias, esto está sucediendo aquí, ¿no? Entonces es como, a fin de cuentas, las autoridades costarricenses cierran el caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pide que lo reabran, o sea, recomienda que lo reabran, y el gobierno de Carlos Alvarado Quesada decide no reabrirlo, ¿no? Entonces te das cuenta como, de repente, hay una visión de Costa Rica como un lugar donde estas cosas no suceden, ¿no? Que lo cree la gente afuera de Costa Rica, pero lo que es peor, lo cree la gente adentro de Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Esto terminó siendo una gasolina muy importante para mí y para todos los que nos involucramos con esta peli, porque decidimos que esto se acaba ahora, ¿no? O al menos lo vamos a intentar. Entonces, es como quería reflejar una cuestión que pasa, un país que no acepta su propia violencia, un país que no acepta su propia inequidad, un país que se vende de una manera ante el exterior y este mundo que compra su manera de venderse, ¿no? Y decimos, pues no es tan así, y siento que el seguir evitando estos temas va a generar que estos temas crezcan y se pongan peor hasta que se voltee la tortilla. Entonces, era eso, ¿no? Era ese deseo de utilizar esta película como un tentempié para este debate, ¿no? Pues funciona, y además tiene mucha verosimilitud, a pesar de, por momentos, tiene como varios géneros, das la sensación que estás en un thriller psicológico, en una película de terror, en un western me daba por momentos la sensación, pero Claro. tiene mucha verosimilitud, es decir,
esas motos como son un elemento de terror muy real. Yo he trabajado también como documentalista en conflictos socioambientales y la verdad es que la gente la matan y la matan no identificados de alguna forma, como en Domingo y la Niebla, ¿no? Total. De hecho, fíjate que llegamos a esta comunidad a la que rodamos la película, que es Cascajal de Coronado, y pues hablando con la gente, yo me mudé allá durante 6 meses porque quería pues entender toda la dinámica y quería reflejar la comunidad, no solo usarla de locación, ¿sabes? Y lo primero que me encuentro en una fiesta es que alguien hace el chiste. Sí, ese man estaba hablando mucho y le mandaron la moto. ¿Me entendés? O sea, ya se utiliza como un chiste en estos lugares que están como tan afectados por la violencia, ¿sabes? Entonces fue como la gana de reflejar ese conocimiento popular o esa manifestación de un miedo popular mediante la figura de la moto en la película. Me llama la atención que en el caso de Domingo y la Niebla y de EAMI intentaron, o sea, su excusa, al menos consciente, era contar una historia de amor y acabó con una historia que tienen, todas las historias que han contado tienen mucho amor, pero tienen también mucho contenido político. Y en cuanto a amor y tierra y territorio, hay una frase que sale en que la protagonista, la conductora de la película Labra, de Lucas, dice, en un momento estoy parafraseando, no es exacto, le da la definición de la palabra topofilia, que significa los lazos afectivos que sienten las personas por un lugar. Entonces, quería preguntarles cómo, o sea, en la película, Lucas, creo que queda claro cuál es la propuesta y entiendo que es como un alter ego, pero es que nos cuentes un poco, tú siendo de Minas Gerais, cómo es tu relación afectiva con ese lugar despellejado, ¿no? Que tiene tantos cerros despellejados. ¿Cómo es tu relación con ese territorio tan herido? ¿Cómo te relacionas cuando lo filmas? Ahí está también un otro punto para hablar de algo más expandido, más abierto y no solo de esta conexión afectiva con respecto al hogar, al ambiente, al paisaje. Lo que la personaje Camila no tiene es exactamente la noción de topofilia, porque está fuera de Brasil. Cuando llega, va comprendiendo que eso es importante, que esto es algo importante para la gente que no quiere desplazarse, porque las minerías llegan y ofrecen otras situaciones. ¿Por qué no te cambias de aquí y te vas ahí? O porque hay tragedias, hay que salir de un punto y vivir en un otro, pero ese otro hogar ya no tiene el río, no tiene el árbol, no tiene los animales que ahí estaban. Entonces, claro, es un punto donde se va esta noción de pertenecimiento, se va como que produciendo en su cabeza, en su reflexión, en su experiencia. Y la película comparte esto con el espectador. Pero hay un otro punto que se rompe con esta idea de topofilia, que es una otra palabra, también un neologismo, que es solastalgia. Son palabras que en inglés son lo mismo, no lo sé, no estoy exactamente seguro si en español existe también solastalgia. No sé ustedes, yo no conozco la palabra, ¿ustedes la conocen? Solastalgia, no voy a googlearla. Solastalgia, tal vez, ¿no? ¿No? Quizás soy muy ignorante o somos muy ignorantes, pero no. No, es que son palabras inventadas recién, así como en 20 años, y estaban muy conectadas, o la nostalgia está muy conectada con desastres naturales como... Si me permites, acabo de Wikipedia, solastalgia es un neologismo que describe una forma de angustia, de estrés mental o existencial
causado por el deterioro del medio ambiente. Exactamente. Cuando uno no reconoce el ambiente donde está, no hay desplazamiento de la persona, pero del paisaje. El paisaje se cambia, la persona se queda en el mismo lugar. Y hay algo que se pasa que produce esa síndrome. La persona no se reconoce más en relación al ambiente. Es como una hermana de la tragedia de la topofilia. Pero la solastalgia está muy conectada con tsunamis, con catástrofes naturales, con earthquakes, terremotos, pero ahora se producen por las compañías, porque hay una montaña y se corta la montaña, o hay todo un paisaje natural y en días todo se cambia. Y esto produce como una molestia, una síndrome. Y es una discusión que está en la película, porque el paisaje está se cambiando muchísimo en Brasil. Si antes necesitaban llevar una cantidad de hierro, hoy, porque la calidad del hierro es más baja, hay que sacar más montaña para llevar la misma cantidad de hierro. Y el Brasil ya no transforma los minerales en el país, se envía afuera, se envía a China para que se produce la transformación en acero, por ejemplo, afuera. Entonces es como un país que volvió a una condición colonial, especialmente en Minas Gerais. Entonces, y esto produce este sentimiento de solastalgia, como mi paisaje se fue, mi montaña se fue, mi pico, lo que reconozco en el ambiente ya no está más. Sí, recuerdo uno de los últimos planos, que es un plano aéreo que hay, que son kilómetros de montañas, yo las llamo despellejadas, ¿no? Pero que tienen que ha habido actividad minera, así, no de socavón, sino minera de tajo abierto. Y es muy impresionante porque son muchos kilómetros, ¿no? Decenas de kilómetros. Exactamente, Nuria. Sobre el paisaje y la solastalgia o solastalgía, quería preguntarte, Paz, porque en tu película el uso del paisaje, no sé si la palabra es el uso, el retrato del paisaje de una forma muy poética, el espacio físico, ¿cómo trabajaste esto en relación a la topofilia para los propios protagonistas y a la solastalgia del desplazamiento? O en más sencillo, ¿cómo abordaste el retrato del espacio físico? Vos sabés que en la película el paisaje es algo que está asociado directamente a la memoria, quizá en la vida también, pero en la película era una intención. Pero los paisajes que encontramos eran ya pequeñas parcelas. No eran eso, yo sé que parecen paisajes gigantescos y muy grandes, pero eran ya pequeños fragmentos de monte que encontrábamos. Entonces encontramos algo pequeño y ahí íbamos, encontramos algo pequeño y ahí íbamos. Ya había como una situación ya muy traumática, digamos, sobre todo en el territorio que nos tocó filmar, que fue fuera de la comunidad. No filmamos dentro de la comunidad. La comunidad Totobiego-Sode es una comunidad guerrera, en todo sentido, porque ha ganado batallas legales también muy importantes. Ellos tienen ganadas hectáreas de lo que fue su territorio, donde ellos viven, y dentro de todo ahí conservan algo de lo que fue su vida, digamos. Pero en los paisajes donde a mí me tocó filmar, ya el trauma estaba como muy instalado. Ya eran así pequeños fragmentos de lo que alguna vez fue un lugar, digamos. De hecho, aparecen como postales, ¿no? En muchos momentos. Como recuerdos, claro, los espectadores no sabemos cómo es todo, pero se te presenta así como fragmentos, ¿no? Sí, porque prácticamente no nos podíamos mover, no teníamos rango.
porque era un fragmento de monte en medio de un campo desolado, de nada, de tierra deforestada. Entonces el rango de movimiento era muy pequeño, o sea, prácticamente la cámara no se mueve. Entonces, porque era muy pequeño el espacio que encontrábamos. ¿Y lo vivían de forma muy traumática ellos o ya es su día a día y así lo tienen aceptado? No, no. El pueblo de Totobiego-Sode es algo que a mí me da mucho orgullo siempre hablar. Ellos no tienen internalizado todavía esto porque para ellos sería como resignar algo. Ellos tienen como todo un sistema de puestos con los que cuidan estas hectáreas que ellos ganaron legalmente. Y ahora ellos tienen una próxima batalla que es que se preserve el territorio donde todavía ellos piensan que hay personas con aislamiento voluntario, que ese territorio no se deforeste. Esa es la próxima batalla legal, digamos, de ellos. En el caso de la película de Ariel, más allá de la selva costarricense, hay otro elemento, no sé si es geográfico, pero que es la niebla, ¿no? Como fenómeno, la neblina. Entiendo que desde la concepción de la película la neblina era parte, ¿no? De hecho, en el título es Domingo, que es el nombre del protagonista, y la niebla, que estaba ahí. Pero, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué con la niebla y cómo surgió en ti ese simbolismo? Pues mira, fíjate que, o sea, quería hacer una película en donde pues, no solo habláramos de todas estas cosas, ¿verdad? De violencia, etcétera, sino que quería gozarme mucho esta especulación sobre el más allá, ¿sabes? O sea, eso era como parte del asunto, ¿no? Y lo que comentabas antes, que es como quería unir muchos géneros, quería que fuera película de horror, con drama social, con película de fantástica, con western, con esto y con aquello, ¿no? Entonces, pues Costa Rica es un país bastante pequeño, ¿no? Y es un país muy exuberante, ¿no? Que siempre se ha considerado corredor biológico, ¿no? Entonces yo siento que la conexión con la naturaleza es casi que obligada, ¿no? Cuesta mucho no estar rodeado de la naturaleza constantemente, ¿no? Y la naturaleza pues tiene mucho de magia, ¿no? Creo, no solo, digo, literariamente, artísticamente, cinematográficamente, pero también como en el cotidiano y yo quería pues utilizar mucho eso, ¿no? Me gustaba la idea de hacer una película que tocara puertas a otros lugares, por así decirlo, existan o no, digamos, ¿sabes? Eso lo saqué de la ecuación, ¿no? Y era la cuestión de, pues, en el divertirse con eso, ¿no? Y siento que la niebla es de todas las puertas la más grande, ¿no? Porque es literal, funcionaba como una metáfora, justo como portal hacia el más allá, ¿no? Pero también te habla un poquito del fantasma del progreso y del mercado libre y del neoliberalismo al ser un elemento que existe y no, que lo puedes ver y a la vez no, ¿sabes? Entonces, esa dicotomía y ese como misterio era algo pues, que me impulsó, ¿no? Desde un inicio. Una cosa que marcó como una gran diferencia fue que decidimos hacer los efectos visuales, ¿no? Que la peli tiene muchos efectos especiales, ¿no? Y todos los decidimos hacer prácticos, ¿no? Todos los decidimos hacer en locaciones. O sea, toda la niebla de la película es hecha por nosotros, ¿no? En la locación, y pues esto como que... Con ollas, poniendo a hervir ollas. O sea, todo, no. De hecho, utilizamos termonebulizadores, ¿no? Que son de gas butano, que lo que hacen es que calientan el líquido y se usan para fertilizante, ¿no? Para fertilizante no, ¿cómo se llama? Todo lo contrario. Y contaminando. Y le dimos otra vida, ¿no? Entonces esto eran como unas ametralladoras, ¿sabes? Entonces lo hicimos con un crew también muy pequeño de 7 personas. Entonces veías a Celeste, que es la directora de arte, y a Gabriela, que es la line producer, como disparando niebla por todo lado y dependíamos del viento, y entonces fue un rodaje muy caótico y muy divertido por eso, ¿no? Y nos dimos a la tarea de permitir que este elemento como material técnico transformara un poquito la película. O sea, era como
jugársela a que si lo decidimos hacer a lo punk, pues el punk va a determinar mucho de cómo queda, ¿no? O sea, a fin de cuentas no podemos controlarlo al 100% y eso era muy emocionante, ¿no? Pero entonces es dejar que tu película la tome ese proceso, digamos, material de producción y a la vez que la tome La Niebla en términos como poéticos, ¿no? Siempre he visto desde ese lugar, porque también La Niebla, como tú dices, es Domingo, el nombre del protagonista, y yo a veces veo esta película como una comedia romántica, o sea, sin la comedia, sin las risas, ¿no? Pero es como, siento que el título has visto que las comedias románticas normalmente se llaman Elsa y Fred, o Frankie y Johnny, ¿no? Como las dos personas que están enamoradas, ¿no? Entonces, por eso Domingo y La Niebla, ¿no? Esa es como la parte romántica para mí de la película. Pero había hay un asunto ahí que yo quería tratar, ¿no? Que era la masculinidad tóxica, ¿no? Este personaje que ahora romantiza el espíritu de su esposa que vuelve una vez muerta, pero que poco a poco nos vamos dando cuenta que él no se comportó bien, o sea, él fue un tipo abusivo con su esposa, él fue un macho tóxico, ¿no? Entonces, ese recuerdo que él tiene es igual de disipado que La Niebla, ¿sabes? Esa relación que él tiene con el espíritu de su amada, como él la describe, ¿no? Tiene dos caras, ¿no? Está muy difuminado y eso me gustaba mucho con respecto a La Niebla. Eso como quería retratar a la naturaleza desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar como de resistencia, pero también un lugar donde ya es una oscuridad de la cual no estamos tan claros, ¿no? De sus... Ya, muchas gracias. Ahora sí me gustaría retomar un poco lo que te dije, Paz, que quería saber un poquito más cómo fue el proceso creativo junto con la comunidad. Se intuye en toda la película, que por cierto está hablada en lengua originaria enteramente, pero se intuye en la película que hay ese trabajo, pero en los créditos hay un asesor, hay como un co-guionista, no recuerdo bien, pero es muy obvio que se ha trabajado en conjunto. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Ya has contado un poco cómo fue la primera, que llamaste a la puerta diciendo, oye, quiero hablar de esto, y te dijeron, gracias, pero esto no nos interesa. Pero ¿cómo fue después todo el proceso de crear junto a ellos o no sé si les pasabas en algún momento cortes o confiaron en ti, solo estuvieron en el rodaje? Si nos puedes compartir un poco esto. Bueno, fue fundamental sobre todo el proceso del guión, porque el guión hice con el líder joven de la comunidad, Tawhid Picaneray, y también estuvo una persona que fue fundamental, que es un asesor intercultural, que era como un traductor entre Tawhid y yo, porque él entendía muy fácilmente algo que en un principio para mí fue muy complejo, que es toda la cosmovisión ayoreo. Ellos no hacen diferencia entre los animales y las plantas y las personas, por ejemplo. Ellos tienen como una interacción igualitaria en ese sentido. Y sobre todo también la concepción espacio-temporal. Para mí era muy, muy compleja. Entonces todo el tiempo necesitaba preguntar, ¿esto está bien? ¿Esto es así? Y directamente lo que hacíamos era, bueno, yo escribía y una vez por semana nos juntábamos y Tawhide, que es el líder joven, me decía, esto sí es posible, esto no es posible, y José también, José Liceche, que fue esta persona, que fue el asesor intercultural, me ayudaba con el texto también. Entonces fue como algo que hicimos en conjunto, también con Tawhide, que él nos decía, yo le decía, bueno, ¿quién puede llevar el relato? ¿Quién para usted es como un dios o como una diosa o alguien importante? Y él me decía, bueno, nuestro Dios es un pájaro Dios mujer. Claro, para mí era complejísimo entender eso en un momento, cómo era un pájaro, Dios, mujer, y después se me hizo como algo totalmente normal, digamos. Después, casi al año, fue algo para mí ya totalmente normal, pero en un principio yo necesitaba la asesoría, sobre todo porque la película yo creo que tiene algo complejo en el tratamiento del tiempo. Y también hay algo que me dicen mucho, que Amy es como una fábula. Y a mí me da risa porque no es una fábula, es la cosmovisión ayoreo.
para ellos es como normal cuando alguien muere convocar a todas las madres del monte que son como plantas, por ejemplo, para que acompañen a esta persona, solo que uno tiende a querer tener algo como más figurativo en la mente, digamos, sobre todo en relación a los seres con los que uno como comparte en otros planos, digamos. Si uno tiene un dios o tiene una diosa o algo, uno quiere tener más o menos la imagen de esto. Ellos manejan la abstracción de una manera mucho más orgánica que nosotros. Entonces era como adaptarme a toda una cosmovisión, a todo un mundo que para mí era extraño. Y eso solamente se dio a partir del tiempo y de la confianza. Y eso siempre es tiempo. Estuvimos 3 años más o menos trabajando juntos en todo esto, nosotros tres, digamos, José, que fue el traductor, Tawhid y yo. Y después en la puesta en escena, ¿sí participaban, te daban sugerencias también? Me imagino que sí. No tanto, ¿No? me ponían condiciones. Me decían, por ejemplo, no queremos ensayar, no vamos a ensayar. A la primera. Ok. Después, por ejemplo, hay una parte que también las veces que llevé la película a la comunidad me impresionaba, que es cuando el chamán cura a los niños, que para ellos era de un profundo respeto en el momento del rodaje, al momento de ver la película. Ellos nos pedían también a nosotros como equipo como un profundo respeto en ese momento. Los niños se dormían realmente, el chamán es como que los tranquilizaba y los niños se dormían realmente. Era como vivir realmente una ceremonia de verdad en esos momentos. Y después cosas que no sé, que hoy nos parecen simpáticas, pero nosotros podíamos hacer como una especie de casting, pero después el líder decía, no, yo creo que tienen que ir estos y llegaban a rodaje cualquier que el líder quería. Uno se encontraba como uno que en un rodaje quiere tener el control de la situación, se encontraba como diciendo, bueno, no, el control se acabó acá y hay que fluir. De hecho, ¿Y el rodaje fue convencional? ¿Fue tipo unas cuantas semanas seguidas o fue por etapas? No, el rodaje hicimos primero toda una parte documental, hicimos en el 2018 y en el 2019 quisimos hacer un rodaje así como muy marcado, pero después alguien no iba o se cansaba y ya no quería estar y quería volver a la comunidad, entonces tenías que lidiar con eso y fui cambiando todo ese guión que me llevó como 3 años de trabajo, fue cambiado ahí en el momento de rodaje. O sea, ahí hacía como unas ecuaciones más o menos dibujando y decía, bueno, mañana filmemos esto, pero no era lo que teníamos pensado filmar. Teníamos... ¿Y tenías la paz interior y la sabiduría para manejarlo o te Después me padeció Jordana Berg, que fue la montajista. Llegué a montaje y dije, mira Jordana, eso es, no es tu sé traje. bien qué tengo acá. Sí. Y yo tengo mucho agradecimiento hacia Jordana porque la paciencia y la sabiduría sobre todo la tuvo ella para poder guiarme en el montaje porque yo me asusté muchas veces pensando, no tengo una película, filmé cosas sueltas y no tengo muchas veces sentí eso. Y Jordana fue así una cosa, no sé, yo le tengo mucho agradecimiento a ella en la película. De hecho, tiene una estructura poco convencional, ¿eh? Sí. ¿Tú sí la has visto, Ariel? No, Tienes no, que no la he verla visto. ahora que te... Sí. Les voy a pasar a los dos, me va a encantar que la vean. Por favor. Claro. No, y me parece muy interesante eso que cuentas, Paz, de cómo dejas que la situación y que el mundo codirija tu película contigo, ¿no? Porque siento que a mí bueno, pues, mi elenco es de actores no profesionales, ¿no? Y yo estaba muy claro de eso también. O sea, como que, digo, yo más bien lo estaba empujando a que sucediera, ¿no? Y yo tenía escrito un guión, pero los diálogos me daban igual, ¿sabes? Porque no había palabra que yo hubiese escrito que fuera más valiosa que lo que estos actores me estuviesen dando en el momento para sentirse cómodos y para hacer que la escena viva, ¿no? Y es que como que me hace reflexionar mucho eso que dices, porque siento que, como dices, como mi guión que tardé 3 años escribiendo, pues se convirtió en otra cosa y
no sé, a mí últimamente me llama cada vez más y más la atención el darte cuenta que un guión es una hoja. Bueno, de hecho, no, es un PDF en tu computadora, ¿sabes? Y no hay nada más muerto que eso, ¿sabes? Y el cine tiene que estar vivo y el cine tenemos que darle vida y siento que, o sea, me muero por ver tu peli porque siento que es la más viva de todas, ¿no? Y como, no sé, eso últimamente lo reflexiono mucho, es una fuerza que me motiva un montón, como decir, cada día que pasa quiero escribir menos, ¿sabes? Quiero escribir menos y filmar más. Y me pasa que, bueno, pues yo antes de dirigir como que tuve el chance de editar muchísimo y lo que tú dices de tu editora es como hay que tener la full confianza, ¿sabes? Porque son les superhéroes del cine, creo yo, ¿no? Es que ella me propuso hacer algo que para mí fue, me dijo, montemos la película con las imágenes que tenés. Y me dijo, ahora después vas a tener que volver a escribirla. Y yo le dije, Total. bueno, y en realidad monté lo que tenía y escribí completamente, casi te diría el 80% de la película volví a escribir, según lo que pude filmar, Lo que que, es ajá, una película de niños y yo jamás pensé que fuera una película de niños. Los niños eran los que querían estar con nosotros, entonces filmamos con claro, ellos. Pero claro. se convirtió en otra cosa que la que yo escribí. Hoy, hoy me parece increíble, pero en ese momento me asusté. Total, Pero total. Paz, No, suena increíble. Me encantaría haber estado ahí, ¿sabes? Paz, una pregunta que estoy curioso, es que volvió a escribir como el 80% porque, porque hay una narración o hay una narración. Okay. Hay, hay una voz en off que es la que lleva la película, que es la de este pájaro Dios mujer, Ah, digamos. Eh, en un principio yo tenía como un híbrido entre ficción y documental muy fuerte y pasaba de una cosa a otra. Eh, y, y después con lo que filmé tenía que ver cómo insertar estos testimonios documentales que a mí me importaba muchísimo que aparezcan en la película dentro de una En audio, son testimonios de sonido, sonoros. solamente sonoros, y cómo insertar a un universo puramente de ficción. Y Ujú. hay una narración que es la voz del pájaro, pero por otro lado hay algo que es muy ecléctico, que es cómo está manejado el tiempo. Eh, que eso escapó de mis manos, es simplemente cómo la película quiso casi configurarse. Eso escapó de mis manos y nada, fue así. Los tres comparten esto de que tienen varios géneros y que por eso sus tres películas tienen como sabores muy originales, ¿no? Porque crean unas combinaciones que acaban resultando muy auténticas. Y justo, Lucas, tú nos puedes compartir un poco, tú has mencionado, por momentos además da la sensación que es cámara oculta. Que supongo que sí, porque no mira a la cámara nadie. Entonces, si nos puedes contar un poco, tú has dicho que a esta actriz le dabas algunas indicaciones antes y que después ella, como si fuera periodista, porque tiene elementos de documental, de periodismo de investigación y otros de bitácora de viaje, tiene diferentes también como subgéneros, la labra. Entonces, ¿cómo planteabas la escena exactamente? Si nos puedes poner un ejemplo para entender cómo tú bailabas con la realidad, por así decirlo. bailar con la realidad es lo mejor, ¿eh? Claro. Es la parte buena de este proceso híbrido, ¿no? La buena sí hay que decir que la parte ficcional sería como una excusa para acercarse más y más de la realidad, como que casi como una idea de dispositivo, pero no es exactamente una película de dispositivo. En este sentido de que hay una regla muy clara. Pero de verdad que la personaje, la actriz, es también una forma de dispositivo, porque la idea es de que lo que ella conoce se va
se da a conocer a los espectadores. Entonces, la idea es que se conoce en una progresión, en un proceso progresivo. Y por qué no, es como que aplacar la ignorancia con respecto a determinadas cosas. La ignorancia con respecto a la explotación, al capital, al neoliberalismo, con relación a cosas que están ahí, pero a veces se siente, pero no se dan nombres a ellas. Y esta personaje no es que era una ignorante, pero una persona que estaba como un poco alienada, un poco aplacada de la realidad brasileña, porque vivía una realidad consumista norteamericana. Pero un proceso muy difícil para producir esta correlación con que decía Paz, con las solicitudes del equipo y todo. Fue muy complejo porque la película se empieza con cámara subjetiva, ¿no? Y se va distanciando del personaje hasta que se ve quién es esta persona. Y esto, para hacerlo, tenía que hacerlo en un proceso muy riguroso, cronológico también. El viaje para hacer la película tenía que ser como progresiva también y no cambiar demasiado. No podías hacer lo que hizo Paz en montaje, no podías. Pero ahí hicimos con una licencia poética, porque no es tan riguroso como una película que se han hecho, que tiene como que solo subjetiva, ¿no? Como hay muchas referencias, puedo buscarlo y compartirles ahí, pero de otras películas que son así, ahora me escapan un poco. Pero entonces se va de la cámara subjetiva al over the shoulder, hasta el follow shot, hasta que se cambia. Perdona por utilizar términos en inglés para que no se han traducido al portugués todavía. El cinema es algo un poco colonizador también, ¿no? Hay que revertirlo. Y una referencia muy importante para nosotros es una película de Jorge Bodansky, no lo sé si conocen, que se llama Iracema, una transa amazónica. Iracema, una transa amazónica, que tiene casi como una idea de dispositivo de llevar al interior de la Amazonia, de la transamazónica, que esta estrada, esta ruta que se creó en los años 70, en el medio de la dictadura, para hacer como que una explotación de la Amazonia. Y se llevó un actor, y este actor, por supuesto, haría como que interacciones con la realidad. Y así lo intentamos hacer con Camila. Camila va ahí e empieza algo, e inicia una charla. Pero imagínate llegar con Camila, pero con una cámara 8K LED, con equipo de sonido, con Camila como que abajo de la cámara solo con las manos para que se produzca la idea de que hay la cámara subjetiva, pero hay las manos, hay partes del cuerpo, ¿no? Y esto en el inicio se tornó muy difícil, hasta que utilizamos solo la idea y no exactamente el rigor o algo así que se lo haría con un filme hollywoodiano, como crear un dispositivo para que Camila se acoplase la cámara en su cuerpo.
Y no es que queríamos filmar con 8K y una red, es la que teníamos, estaba a la disposición. Podríamos hacerlo con GoPro o con un celular en la fiesta, pero es otra cosa, ahí no. Ahí no. Ya, todas estas mientras la veía me hacía estas preguntas de cómo lo habían hecho, pero no podía imaginar que lo hicieron con tremenda camarón. Una pregunta, quizás sospecho que estamos cada vez más cerca del cierre, una pregunta así para los tres, que es mi percepción es que las tres películas tienen una relación, o sea, hay una relación con la muerte como algo inevitable de alguna forma. Que los personajes o las comunidades de alguna forma saben, aunque Paz me ha dicho antes que no, que hay una resistencia en esa idea, que están condenados a morir o a desaparecer. Esto de alguna forma dialoga con un momento de la humanidad, con el COVID, con la guerra, tan marcado por la incertidumbre. Entonces, quería preguntarles a los tres, ¿qué sentido tiene para ustedes esta fatalidad que siento que está en sus tres películas? Una fatalidad muy bella en los casos de... En tu caso, Lucas, no es tan bella en el sentido de que es trágica todo el destrozo ecológico, ¿no? Pero esa fatalidad en su mirada del mundo. ¿Son pesimistas o la película les salió así más allá de los tiempos que corren? En realidad, yo en todas mis películas prácticamente hablo de una muerte que es inevitable. Me pasó en Hamaca Paraguaya, me pasó en Ejercicios de Memoria, que fue la segunda película, me pasó en esta también. No sé, siempre igual como en el transitar hay una carrera entre la esperanza y la desesperanza con respecto a la vida y la muerte, pero no sé, para mí la muerte es algo inevitable. Y claro, yo siento que pesimistas no, porque si fuésemos pesimistas no estaríamos haciendo películas, ¿no? Creo que eso yo lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, creo que el cine tiene un potencial transformador, pues impresionante, ¿no? Y cada ejercicio de querer filmar es un ejercicio de más bien de optimismo, ¿no? Más bien de todo lo contrario, siento yo. Eh, Creo que es que hay dos opciones, ¿sabes? O sea, cuando abordas un mundo que vive como lo tenemos, ¿no? En este momento, y que claro que el COVID, más allá de ser una pandemia donde murió mucha gente, o ha muerto mucha gente, o sigue muriendo mucha gente, es una pandemia, es un proceso social que para mí lo que hace es desenmascarar una dinámica de inequidad bestial, así, pero en términos medievales, ¿no? Del capitalismo neoliberal, tenés dos opciones, o la evitas o la confrontas, y si la confrontas, tenés dos maneras de verla como una luz al final del túnel, o irte de lleno en la oscuridad, ¿no? Y yo siento que a mí en lo personal me interesa muchísimo esa parte de irte de lleno en la oscuridad, prefiero que la hagamos en el arte que en la vida real, ¿no? Porque siento que, como dice Octavio Paz, la mucha luz es igual que la mucha sombra, igual no deja ver, ¿no? Y siento que la luz que encuentras en la oscuridad, a mí en lo personal, pues me llama más la atención porque me parece más pura. Y porque crecí escuchando música darks, Marilyn Manson estaba súper de moda en mi época, ¿no? O sea, digo, es como una manera de verlo, pero pesimistas, yo creo que pesimistas jamás, sino como todo lo contrario, ¿no? O sea, como que vayámonos aquí, vayámonos a este hueco, como para ver qué preguntas, porque vamos a salir de ahí, ¿no? Entonces, para ver qué preguntas nos podemos traer aquí a un lugar que quizás está un poquito más iluminado, ¿no? Creo que en Lavra evitamos hablar de la muerte. Porque lo que el film había siempre, tenía ganas de hacer un filme que sería como una convocación. Y esta convocación no puede ser para la muerte, sino para la lucha, para resistencia. Y la película, los desastres, los crímenes
que se sucedieron, hubo muchos muertos. En el primero, 19 muertos, en el segundo, 270 muertos. Cuerpos muertos en toda parte. El olor de la muerte, cuando fuimos ahí en Brumadinho, el olor de la muerte, de gente, de cuerpos en putrefacción, estaba como, es muy pesado. Entonces, la idea sería mucho más producir una reinvención de sí, una reinvención de la condición afectada por el capital, afectada por las tragedias, y entonces mucho más para producir una fuerza de vivir. Y esto está, creo. Tenemos en Lavra un representante de los povos originarios, Ailton Krenak, que es un filósofo muy respetado hoy. En la pandemia se tornó una persona muy, muy conocida, muy celebrada. Y Ailton Krenak tenía lanzado en 2019 un libro llamado Ideas para adiar el fin del mundo. Ideas para adiar, creo, el fin del mundo. Y creo que hicimos también en la película un poco esto, una idea para buscar fuerzas para resistir y luchar. Entonces, en el término del film se puede tener una idea de que esa lucha resultó en algo, resultó en que logramos algo o no. Esta es una pregunta que no voy a responderla para no, el fin es importante, pero no voy a como que adelantar el fin de la película. Pero es una convocación, creo que es una convocación para la vida. Hoy necesitamos demasiado esto en Brasil. Tenemos un presidente que no celebra la vida, sino la muerte. Muchas gracias a los tres. Con esta última reflexión, de mi parte, podemos ir cerrando la mesa. Me quedo con estos mensajes bueno, la muerte indudablemente es algo inevitable, que la oscuridad en el cine para encontrar luz en la vida real y convocar y celebrar la vida. Siempre me gusta saber que en sus corazones está el optimismo en estos tiempos inciertos y difíciles de la humanidad, y agradecerles por sus películas, que he disfrutado un montón. Gracias. Gracias a ti por tenernos acá, y a Katy y al Festival de Lima. La verdad es que muy emocionante participar, y muy, muy satisfactorio conocer a Paz y a Lucas. Espero ver sus Lo mismo. Igualmente. Igualmente. Ay, muchas gracias, Nuria, por, bueno, haber aceptado moderar la mesa. La verdad que la he disfrutado muchísimo. Siento como si ustedes ya se conocieran de antes. Han salido tantas cosas maravillosas. Hermosa mesa, muchísimas gracias por tu sensibilidad, tu profundidad, Nuria, y gracias Paz, gracias Ariel, gracias Lucas por habernos permitido realizar la mesa, por estar aquí y por sus películas. De verdad que sí, es algo así muy, muy bonito lo que se siente. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a nuestras redes sociales y a la página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden siempre, el cine nos reúne. Bueno, nada, hasta pronto Paz, hasta pronto Nuria, hasta pronto Ariel, Lucas, un gran abrazo desde Lima, éxito en todos los proyectos. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Hasta prontito. Gracias a ti, Katy. Hasta pronto.